Capítulo 9. Un nuevo objetivo. En alta mar y más allá una garra derecha venía directo hacia él. Solo gracias al instinto de conservación y al entrenamiento de Tier pudo esquivarlo. Naruto dio un salto hacia la derecha lejos del ataque, aterrizando con un leve derrape sin dejar de mirar a su oponente recién declarado. El dragón se volteó para mirar a su adversario, su mirada severa casi le hizo tambalearse, pero más que la mirada estaba atento al daño que había ocasionado su garra al impactar a tierra en lugar de su cuerpo como objetivo. Un gigantesco surco atravesaba el lago sobre el cual luchaban llegando hasta la orilla. Esquivaste mi ataque, impresionante. Sí, puede que valgas mi tiempo. Confesó el dragón de luz observando la mirada aturdida de Naruto y con facilidad podía deducir lo que ocurría en la mente del rubio. Iba a matarte, no te equivocas. Pero todo era para entender si eras capaz de luchar contra mí. Te advertí que mi prueba no sería sencilla. Esto último hizo a Naruto tragar aire y saliva acumulada por la falta de consideración o tal vez la seriedad extrema que tomaba el dragón con esto. Vi bien, en ese caso también iré con intención de matar. Intento guardar la compostura Naruto para asumir la seriedad correspondiente en situación. Se tragó su miedo e impresión, dejando salir su voluntad de lucha y determinación. Buscaba un dragón y ahora uno le daba una prueba, no retrocedería a su palabra. El dragón vino nuevamente con su potente garra, la cual el rubio volvió a esquivar. Desde su espalda Naruto desenvainó su espalda e impactó contra la espalda desprevenida de su oponente. Pero no hubo corte o penetración de piel, era resistente e impenetrable, sólido cual diamante pero aún suave al tacto, por lo menos eso podría ver. Naruto se vio forzado a retroceder cuando el dragón agitó su cola para golpearle, a una distancia segura dejó su inseguridad salir con una palabra. ¿Cómo? Fue la única palabra que fue capaz de pronunciar. Escamas de dragón. ¿Crees que son objetos de leyendas por ser un decorativo? Son resistentes y casi indestructibles. Reclamó el dragón severamente sin frenar su ataque. Kage Bunshin no Jutsu. 6 copias aparecieron junto a Naruto, cada uno manteniendo firme su espada atacó directamente al dragón desde distintos puntos. Entre 3 lograban desviar las filosas garras con ayuda de sus espadas mientras los otros 4 atacaban directamente al oponente. Pero todo era inútil, su piel era demasiado resistente para ser atravesada por su afilada arma. El ataque de Naruto fue breve, ya que el dragón desplegó sus alas empujando y disipando a las copias que atacaban desde la espalda, aleteó una vez y un tremendo torrente de aire se encargó de las copias que detenían sus garras. Tan solo quedó el original que no se limitó a observar, como prueba de ello estaba la hoja de su espada cubierta con una suave capa de chakra arremolinado en espiral. El ninja de Konoha atacó directamente. Rasenjiri. Dragón de luz levantó su garra derecha y con facilidad desvió la dirección de la espada, golpeando a un costado del lago. El efecto fue similar al ataque de la garra fallida por el dragón, salvo porque fue mucho más devastador a corta distancia. El dragón miró sorprendido el resultado del potente ataque, aunque esto se mantuvo encubierto por otro ataque de él. Su cola tomó la defensa del rubio en un punto débil y lo aventó a tal velocidad que rebotaba por sobre el agua del lago, hasta impactar contra un árbol. Sorprendente ataque, lástima que lo fallaste. Comentó el dragón. Naruto se volvió a poner en pie mirando a su oponente y analizando la situación. Con suerte podría igualar su velocidad al momento de luchar, pero el dragón poseía una fuerza demasiado grande al mismo tiempo que la defensa otorgada por las escamas hacían imposible los ataques convencionales. Debía agregar más habilidad a su lucha y sacar todo lo aprendido por todo este tiempo, tanto con Jiraiya como con Tierra y Erza. Esta lucha no estaba nada de fácil. Tahu Kage Bunshin no Jutsu. Ahora había alrededor de 20 rubios frente al dragón, ni siquiera él tuvo tiempo de contar la cifra exacta porque todos ellos, como si se tratara de un ejército, iban a atacarle. Había una diferencia importante a la vez anterior, no todos llevaban sus espadas alzadas y los que las tenían mantenían flujo de chakra a través del metal, gracias a la longevidad del dragón con facilidad detectó dicho flujo como elemento viento. El muchacho cada vez le sorprendía más y más. El grupo tomó posiciones determinadas. Los con espadas fueron al frente siendo la primera línea de ataque a corta distancia, mientras que los de atrás tomaron 2 divisiones. Un grupo saltó y utilizando Enge cambio de forma a shuriken gigantes, la otra mitad fue encargada de lanzarlos, no sin antes agregar el elemento de viento para prolongar el rango de daño y perforación.
Por instinto el dragón comenzó a esquivar los shuriken, pero al ser de transformación en realidad estaban siendo guiados hacia él en caso de que fallaran. No era el único ataque, las copias con espada llegaron y atacaron forzándolo a bloquear con sus brazos. Las escamas protegían, pero la capacidad de perforación aumentada gracias al elemento de viento realmente le causaba dolor. Esquivando los shuriken en ataque constante y bloqueando las espadas hizo todo en verdad difícil. Enfadado comenzó un contraataque. Usando garras, piernas, cola y alas comenzó a exterminar el escuadrón de espadas de Naruto y con ellos fuera del camino solo quedaban los shuriken del elemento de viento. Intento bloquear uno, pero nunca espero que al momento de entrar en contacto, el shuriken quitó su transformación regresando al clon original. Este con gran fuerza sostuvo su brazo y pronto, un segundo shuriken llegó repitiendo el mismo proceso. En segundos 6 rubios se aferraban a sus articulaciones limitando sus movimientos cola, alas y el resto de las extremidades. El problema mayor estaba enfrente a él, aunque daban un rubio sin haberse transformado o haber sido lanzado, a diferencia de los otros llevaba un orbe brillante de azul en su mano y sin defensa por parte del dragón, fue un golpe directo. Rasengan. Fue un ataque directo en su tórax que eliminó a las copias que le mantenían prisionero. La fuerza del ataque lo envió en diagonal hacia arriba, pero esto no paraba. Un último shuriken volador quitó su transformación yendo en picada hacia la espalda de dragón que se dirigía hacia él. Al igual que el rubio en tierra llevaba un orbe, pero este tenía un tamaño mucho más superior que al del impacto anterior. Odama Rasengan. La potencia del impacto y la repercusión del ataque lo envió encerrado en un orbe de regreso a tierra para dejar un pequeño surco en el lago para terminar en la orilla. La copia en el aire se disipó, dejando solo al original en tierra frente al derribado dragón. Estaba un poco cansado, pero lo había logrado. Pase la prueba. Naruto dudaba enormemente que su oponente se volviera a poner en pie después de recibir tal castigo consecutivo. Aún no. El dragón contestó. Naruto miraba atónito a la criatura que se había vuelto a poner en pie. Levaba algunos raspones, el lodo y la tierra ensuciaba sus escamas. Fue un ataque sorprendente, nadie me había dañado de esta forma antes. Eres creativo y tu poder es comparable a ello, como solo a otro Uzumaki podría ser, pero aún no es suficiente. Debes mostrarme tu determinación. Los ojos de dragón brillaron tomando a Naruto por sorpresa. Pronto la luz de aquellos ojos deslumbró a los de Naruto, quitando cualquier referencia de la realidad. Así como fue enceguecido, la luz llamó a la oscuridad y el mundo exterior fue cortado desde raíz. Se quedó quieto sin saber qué hacer o decir, pero antes de poder pensar una silueta apareció ante él. Inicialmente pensó que era un espejo frente a él, pero sus ojos negros con el iris rojo lo llamó en alerta. ¿Quién? ¿Qué eres tú? Preguntó Naruto alarmado. Solo pudo sacar un kunai para defenderse. ¿Es que no entiendes? Soy tú, el verdadero tú. Respondió su oposición. Lo que ahora eres no es más que un impostor. Una falsedad, date vallo. La sorpresa de Naruto abrió paso a la incredulidad y luego al enojo. Con furia se enfrentó a su copia en una batalla tan incomparable como inútil. Era él, lo mirara por donde lo mirara cada movimiento, cada ataque y táctica que usaron en la batalla, fue tan solo un espejo de lo que él haría. No se podía imitar tal detalle, y aun con su resistencia enorme era demasiado para admitir, demasiado para reconocer como todo el odio, furia e inseguridad que sintiera dentro. Era su oscuridad, la parte que nunca quiso seguir. Agotado, viendo a su copia reírse regresó a la realidad, espantado por lo que había visto y respirando agitadamente cayó de rodillas. El dragón le miró con ojos llenos de desilusión. No eres distinto, caes igual que los demás, en la misma prueba que fallaron todos los Uzumaki. Explicó el dragón de luz. Él podía ver el miedo en sus ojos, así como toda su seguridad desmoronándose, dejando tan solo una cáscara de lo que alguna vez fue. Aquí es donde normalmente la prueba termina. Espera, ¿qué fue eso? Preguntó aún absorbiendo todos estos eventos tan drásticos. Ya debes saberlo. Soy el dragón de luz, mi luz es capaz de mostrar la oscuridad verdadera en el corazón de los humanos. Aquello que viste es todo lo que no quieres reconocer, todo el odio y la oscuridad de tu corazón está representado, toda tu inseguridad y miedo ahora está a brote. Ya no puedes vencer. Proclamó con certeza absoluta en sus palabras. Naruto desesperadamente intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban como jalea y le fallaban con facilidad.
Sin ideas desenvainó su espada y la enterró a tierra para apoyarse en ella y levantarse, solo que en cuanto lo hizo dicha espada desapareció como si nunca hubiera existido. Naruto miró impactado este acontecimiento ahora derribado por completo en el suelo. Interesante instrumento el que tenías. Un arma sacada de la profundidad de tu alma, forjada con tu voluntad. Ahora que está rota, dicha espada no puede existir. En estos momentos no eres más que un cascarón de lo que fuiste. Tu arma ya no está contigo, no necesito más pruebas. Agregó al ver el resultado inesperado. Por una vez en su vida Naruto no tenía idea de qué hacer. Había perdido la espada que tanto tiempo le tomó crear con la ayuda de Tier, perdió su voluntad de lucha y toda su confianza. ¿Qué era lo que había cambiado desde hace unos momentos? Se encontró con su inseguridad de frente, así como todos sus miedos fueron revelados violentamente como aquella ilusión que demostraba ser más real que todo lo que había vivido hasta ahora. No, no puede terminar así. Sus piernas aun como jalea le permitieron ponerse en pie a pura voluntad escarpada. Ya he llegado muy lejos, ya no son solo palabras. No puedo regresar sin nada, ya que no estoy solo. Erza y Tier me están esperando, si no soy lo suficientemente fuerte Akatsuki ganará. En solo un instinto tomó un kunai y lo enterró en su pierna, para distraer todo el miedo y preocupación que sentía. Aún sin espada, te derrotaré. Palabras vacías para un cascarón vacío. Fue la simple respuesta de Dragón de Luz. Naruto tomó un sello de una mano simple y algo pasó. Sus pupilas cambiaron revelando un característico naranja, al igual que sus ojos ahora los de un sapo. El dragón miró aturdido el cambio dramático de los acontecimientos, ciertamente no esperando dicha respuesta. A estas alturas sus predecesores ya se habían rendido sin voluntad para luchar contra él, pero Naruto estaba de pie y firme en su contra. Dispuesto a seguir aún con una estrategia de respaldo. Siendo un dragón tenía ciertas facultades gracias a sus ojos, una de ellas era ver las energías de su entorno, ese era el caso podía ver el dramático cúmulo de energía natural que rodeó a su oponente rubio. Un sabio, tener tal poder. Lástima que tu espíritu esté roto. Naruto no respondió verbalmente, simplemente asumió la postura de la cata de los sapos y atacó dejando tras él una onda expansiva por la velocidad de que tomó y la fuerza con la que se impulsó. Su oponente fue sorprendido por el dominio del taijutsu extraño del muchacho. Creaba ataques casi de la nada, y tardó en notar que usaba energía del ambiente para crear y acertar los golpes. El dragón tenía dificultades para bloquear sus golpes, en especial si cada golpe que acertaba tenía la capacidad de aventarlo lejos con su tremenda fuerza. Superar la fuerza de un dragón no era hazaña fácil. Solo bastó una consecución de golpes contra el dragón para crear enorme daño. Cada golpe era como si le cayera una roca de 1 tonelada encima, lo peor es que mientras que sus escamas le defendían contra cortes o ataques de perforación, no podía protegerse de daños internos causados por fuerza bruta. El dragón atacó con su garra derecha, a su sorpresa fue detenida por la propia mano del rubio como si se tratara de lo más fácil del mundo. Pese a todo eso, el dragón no se alteraba ante la diferencia. Tus ataques podrán ser más fuertes, pero fuerza sin espíritu es tan solo fuerza sin sentido. A la sorpresa de Naruto el dragón comenzó a darle vuelta a la situación, demostrándole a su oponente su verdadera velocidad, fuerza y habilidad. Naruto podría superarlo en fuerza, pero en velocidad y habilidad era simplemente mejor. No había nada que hacer. La frustración de Naruto creció, sintiendo que no había caso. Era verdad que gran parte de su seguridad y determinación se habían marchado, dejando solo una desesperación vacía a la que aferrarse. No, ya entendía que no podía ganar nadie. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Tan frágil es mi ideal? Se dijo en frustración solo a tiempo para percatarse que su modo sabio se había desactivado. Tan solo fue una copia que reservó para almacenar energía natural tiempo antes durante su ataque de 20 de copias, de lo contrario le hubiera sido imposible crear tal cantidad de clones si hubiera hecho a más de uno almacenar energía. Este plan había sido de respaldo en caso de que aquello no fuera suficiente, pero nunca esperó que el dragón atacara directamente a su determinación. Entonces lo recordó lo dicho por el dragón de luz. Aquello que viste es todo lo que no quieres reconocer, todo el odio y la oscuridad de tu corazón está representado, toda tu inseguridad y miedo ahora está a brote. Es lo que no quiero reconocer, todo lo que he negado todo este tiempo desde que era pequeño. Él sabía a lo que se refería, sus memorias a las cuales no quería atraer a su mente. Los días antes a la creación del equipo 7 y a la Academia Ninja.
Antes de conocer a Sasuke, Sakura, Kiba y a los demás compañeros de clase, antes de conocer a Iruka. Eran los momentos que él había negado, el dolor que había negado y se había forzado a dejar atrás y que jamás fue olvidado. Debía enfrentarlo una vez más. Dragón, usa eso una vez más en mí. Muéstrame todo lo que he negado, Tebayo. Exigió desafiante. Tonto, ¿crees que vas a cambiar algo? No puedes ganarle a tu oscuridad. Pero el dragón se encontró con la mirada seria de su oponente, sin titubeo alguno. Si quieres ser un tonto, que así sea. Sus ojos destellaron nuevamente para desconectar a Naruto de la realidad y de su entorno. Segundos más tarde estaba nuevamente frente a su yo oscuro y este mirándole con malicia, tal vez con algo de satisfacción incluida en ello. Pero a diferencia de la vez pasada, Naruto no mostraba sorpresa o miedo, tan solo determinación. A la perplejidad de su contraparte sonrió, una forma sincera. ¿Qué es lo que planeas? Cuestionó. Pensé que eras yo y que lo sabías todo. Solo logro una mirada de repugnancia de su contraparte. Sin obtener respuesta y frustrado por no hacerle sacar emociones, se lanzó contra él. Verlo feliz y satisfecho era algo que le molestaba enormemente. Solo que cuando intentó golpearle fue interceptado por un potente abrazo que le paralizó. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Cuestionó nuevamente. Entiendo, realmente entiendo por lo que pasas, después de todo soy tú. Los ojos de su contraparte se ensancharon. Es verdad todo el dolor que pasa y toda la tristeza al punto de no querer ver hacia atrás. Lamento haberte ignorado. Ahora entiendo que eres parte de mí, una parte que debo aceptar pero que no dejaré controlarme. ¿Es que no entiendes que nos harán daño? Casi fue una súplica. ¿Quieres terminar como Sasuke? Fue toda la respuesta que necesitaba. Entiendo ahora que yo podría estar en su lugar ahora. Olvidando todo lazo y amistad creado con tal de ganar mi venganza en contra de aquellos que me hirieron. No ganaremos nada más que dolor. Ahora no estamos solos, Tier-chan y Erza-chan están ahí, y mientras nos pueden hacer daño de nuevo, creo que es justo arriesgarse para obtener felicidad, ¿no lo crees? Su contraparte finalmente respondió al abrazo y luego una luz los encegueció. Es verdad, porque es nuestro sueño. Ser Hokage, date Bayo. Gritó su contraparte. Esas fueron sus últimas palabras mientras la luz los consumía a ambos, dos partes que jamás debieron estar separadas porque eran la prueba de un solo ser. Pasado y presente unidos para un futuro que les esperaba, porque ya no era solo para ellos, tenían personas a que proteger, tenía personas que proteger. Naruto recuperó el sentido de sus alrededores viendo que estaba aún frente a frente ante el dragón de luz. Su oponente le miraba sorprendido, viendo que la luz había logrado revelar su oscuridad y que éste la había enfrentado directamente para ser consumida de una vez para siempre, admitida en el mismo ser, entendiendo que es algo con lo que tiene que vivir y tener presente, pero jamás ser llevado por ella. Su voluntad había sido reestructurada, así como su espíritu. Inmediatamente un destello apareció frente al rubio, comenzando a estructurarse desde abajo hacia arriba. Primero la hoja de metal delgada, mucho más que la de su predecesora y mucho más recta, a cambio su longitud era un poco menor, corregida por su rectitud. Su forma en de águila en la empuñadura fue idea revelando algo más conservador, casi como un armazón que protegía la mano de cualquier ataque, siendo útil igualmente para bloquear. Era una rapier. Naruto tomó su nueva arma, siendo más ligera que su versión anterior y al mismo tiempo era más rápida. También no tardó en ver algo interesante, cosa que le hizo sonreír. Estaba camuflado para el oponente como una buena travesura que él mismo hubiera hecho, sin duda algo que su alma había mandado a hacer a recado para el bromista número 1. Naruto soltó la funda de su cintura incompatible ante la nueva arma que portaba, tendría que elegir otro, pero de momento esto le estorbaba. ¿Preparado para continuar? Has pasado la parte en que cada Uzumaki ha caído. No puedo pensar en nada menos que felicitarte, eres el primero en ver la verdad. La oscuridad que uno tiene debe ser aceptada y entendida para no dejar dominarnos. De lo contrario jamás podremos seguir adelante. Se explicó el dragón de luz con un enorme tono de respeto, uno que no había oído en nadie a quien se hubiera dirigido antes. Mientras me gustaría decir que con eso es suficiente, no es verdad. La parte final es derrotarme en un combate, no esperaré nada menos. Entonces adelante. Comenzó nuevamente la lucha entre ambos. Esta vez sin Kage Bunshin modo sabio, Naruto se valía solamente de su habilidad con la espada. El dragón podía ver que inicialmente sus movimientos eran torpes, probablemente por la nueva forma que tenía la espada, pero esto no le detuvo.
Con los minutos en que luchaban, su habilidad se restauraba a lo que fue, de hecho podía ver que su velocidad y fuerzas aumentaban. Claro, el dragón se estaba limitando. Creo que ya comienzas a ir a un paso más rápido. Ya no tengo por qué contenerme. Al horror del rubio la velocidad de dragón se incrementó aún más. De izquierda de derecha a izquierda. Era tan rápido que casi no se veía y cada vez que realizaba aquel movimiento lograba una peligrosa perforación en su cuerpo y extremidades que no podía evitar. No, su velocidad actual no era suficiente y no le daba tiempo para utilizar el modo sabio. Pronto había cortado su hombro izquierdo, brazo derecho, espada superior, abdomen inferior, pierna derecha, y las heridas continuaban sin poder ser bloqueadas por su espada. No pierdas la calma. Fue lo que Tier Chan te advirtió. Se dijo en su mente forzando su atención a su oponente. No era suficiente con lo que tenía, estaba clara, pero no se iba a rendir todavía. En un punto de concentración máximo, a base de puro instinto Naruto evadió un ataque. No estaba seguro del cómo y tanto fue la impresión de que segundo más tarde su otro hombro fue perforado por un corte de garra. Fue la llamada necesaria para intentarlo con más seriedad y esta vez sin sorpresa. Nuevamente repitió el ejercicio anterior, prestar toda la atención a su oponente, no con la mirada sino con su propio enfoque. Un detalle del que había hablado con Jiraiya, pero que había perfeccionado con Tier. Izquierda. Derecha. Frente. Atrás. Derecha. 5 ataques esquivados y contando. De alguna manera, sin saber cómo, podía entender dónde se posicionaba el enemigo a tiempo para poder evadir su ataque. Era casi como si pudiera verlo, no exactamente, no lo entendía, no del todo. ¿Era su chakra? Pero aún con esta habilidad encontrada no era suficiente. Naruto estaba agotado, no era solo el cansancio de la lucha, también era el agotamiento mental que había obtenido en su lucha contra su contraparte oscura. Era la sumatoria total de todos los eventos que le habían cansado y ahora comenzaba a pasarle la cuenta. Pese a su habilidad de detección recientemente encontrada, su cuerpo ya comenzaba a no responder correctamente para ser afectado con más ataques. El dragón se dio cuenta de ello. Creo que ya es suficiente. Si sigues vas a morir. No, aún puedo seguir. La respuesta llevó a un nuevo ataque del dragón, Naruto logró bloquearlo con su espada y atacó en consecución. Su oponente bloqueó con la otra garra y Naruto atacó nuevamente. Casi como una pelea entre espadas, en vista del poder cortante de las garras del dragón. Debido a una herida previa, la pierna derecha de Naruto falló al dar un paso, esto fue aprovechado por su oponente para otorgarle un potente golpe de cola. Naruto fue a dar hacia el tronco de un árbol, quedando levemente incrustado en la madera. Te advierto que te detengas. Pero Naruto se volvió a poner en pie afirmándose en su espada. Respiraba agitadamente y forzaba su vista para mantenerse despierto. Pero el cansancio no perdonaba. En uno de estos pestañeos involuntarios, su oponente utilizó su increíble velocidad. Para cuando Naruto abrió sus ojos el dragón estaba frente a él con sus garras derecha directamente por sobre su frente. Esto se detendrá ahora, ya no puedes seguir. Las rodillas de Naruto colapsaron. No puedo, debo pasar la prueba. No me derrotaste y no puedes continuar, has fallado. Proclamó el dragón de luz firmemente, ganando una mirada pesada y agotada por parte del rubio. Pero te has ganado una segunda oportunidad, regresa cuando te hayas vuelto más fuerte. Entonces volveremos a enfrentarnos. Ya la fuerza de Naruto había fallado por completo, la carencia de fuerza de sus rodillas se transmitió a todo su cuerpo y se desplomó en el suelo solo para ser sostenido por dos pares de brazos bastante suaves. Con los ojos cerrados fue dado vuelta, quedando recostado entre estas dos entidades. Al abrirlos levemente pudo ver a Tierra y Erza que le sostenían a mitades. Antes de perder el conocimiento pudo ver que cada una tenía detrás de ellas a un dragón. Ellas habían pasado sus respectivas pruebas. XXX. La habitación de Tier se dijo Naruto reconociendo el lugar en donde abría los ojos. No, nuestra habitación, mía y de Tier. Se corrigió inmediatamente tras recobrar el sentido. Era un tema bastante novedoso para él, el hecho de compartir algo tan sencillo como lo es un hogar. Bien, un hogar era un tema sencillo para él, no estaba seguro si lo era para el resto del mundo. ¿Por qué estoy aquí? Agregó confuso, pero tan pronto como salió la pregunta la respuesta llegó. Él había sido derrotado por el dragón de luz. Él había fallado su prueba. Aún te dio una segunda oportunidad para una revancha.
Fue la respuesta de Tier, quien a su sorpresa estaba sentada en una silla próxima a la cama. Bien, nuevamente no era de sorprender si se hablaba de dos novios o en especial de dos personas comprometidas, pero así como el hecho de compartir algo, la idea de no estar solo era algo a lo que aún se acostumbraba. Incluso, pensando en ello, él estaba sorprendido que Tyr pudiera reconocer sus emociones solo por observarle. Tal vez ya le conocía mejor de lo que él se conocía. Veo que ya despertaste. Naruto reconoció la voz de Erza quien entraba a la habitación. Tan solo sus ojos se encontraron en ella y un sonrojo cruzó su cara olvidando la decepción de la derrota. Su ropa era el motivo principal, era la provocadora vestimenta de una enfermera y con las curvas naturales de la joven, era un conjunto de seducción con capacidad de noquear. Una sonrisa astuta pasó por el rostro de la pelirroja. Te dije que sería una buena idea. Ese comentario no iba para él, sino para Tyr quien solo se dignó a un resoplido mínimo. Tus heridas no eran graves, pero hubieran tardado de no ser por curación acelerada. Se nota que la mano del dragón de luz no es ligera. Fue la respuesta a la rubia evitando el tema de la ropa de Erza. ¿Y sobre ti, es necesario guardar eso con tus demás armaduras? Nunca se sabe cuándo pueda ser de utilidad. Fue la respuesta sincera de la pelirroja sin quitar la sonrisa satisfecha de su rostro. La bandeja que traía tenía un desayuno completo y posiblemente exagerado a lo normal. Traería menos, pero tengo entendido que con tus habilidades de regeneración debes consumir bastantes nutrientes de tu cuerpo, debes restaurarlos. Naruto se intentó sentar, pero el dolor llegó en casi todas las partes de su cuerpo. Tyr le ayudó. Con cuidado. Erza dejó la bandeja frente a él una vez sentado y se sentó junto a él. Naruto intentó tomar los cubiertos para alimentarse, pero el dolor en su brazo creció, fue cuando notó que tenía vendas en él. Probablemente no había estado así de dañado desde su batalla con Sasuke. Las dos mujeres jóvenes se vieron y se sonrojaron levemente entendiendo en un lenguaje casi tácito con el contacto visual. Cada una tomó uno de los cubiertos tomando un poco de los platillos de Erza. Abre grande. Dijeron a la vez, causando que el propio rubio se sonrojara al verlo. ¿Qué están haciendo? Cuestionó avergonzado. En estos momentos no puedes comer, te ayudaremos. Respondió Tyr. Naruto pestañeó sorprendido y unos segundos lo meditó para tragarse la vergüenza, entonces abrió su boca. Tyr fue la primera, el problema que no alcanzó a cerrar cuando Erza insertó seguidamente el cubierto en su boca. Tomó un buen rato tragar el primer bocado e incluso costó un poco de té. Si me van a alimentar, pueden ser en pedazos más pequeños. Sugirió buscando un poco de comprensión de parte de ellas. Estaba claro que ninguna quería dejar atrás a la otra, pero también estaba la salud interna de Naruto implicada. Ambas asintieron avergonzadas y tomaron un trozo más pequeño cada una, así cuando ambas le alimentaba se adaptaba perfectamente una porción adecuada. De lo contrario se turnarían para que cuando una diera una porción, la otra seguiría. Naruto estaba encantado disfrutando del nuevo sentimiento de ser alimentado por alguien especial, o especiales en este caso. Sin embargo, sus pensamientos no podían evitar regresar a la batalla perdida contra el dragón. Erza y Tyr habían ganado sus respectivas batallas, como prueba estaban los dragones que había visto por instantes antes de perder el conocimiento. Aún así él no se había quedado atrás, la razón estaba apoyada junto a la puerta de entrada. Su espada del águila, forjada supuestamente con su voluntad, se había reformado a una nueva forma, una espada rapier. Todo por la primera parte de la prueba del dragón de luz. Aún así tenía que pensar a futuro y reanudar su entrenamiento. Aun con la fuerza de su modo sabio y el entrenamiento de Tyr había sido insuficiente para derrotar al dragón. Aún era demasiado débil. Las jóvenes notaron el descontento en su rostro sin saber cómo animarlo, por el momento solo podían mirar. Lograban distraerle alimentándole, pero sentimientos como esos no eran cosas de las que podría escapar tan fácilmente. Unos minutos más tarde, Tyr regresó todo a la bandeja para evitar el desorden y Erza la iba a acompañar, pero antes de que ésta pudiera alejarse para seguir a la rubia morena fue frenada por la mano de Naruto que se aferró a su muñeca, y de un tirón la jaló sobre él. Ignoró cualquier dolor que tuviera de sus heridas por la batalla o cualquier molestia de las vendas, tan solo hizo lo que a su desconocimiento cualquier otro hombre en su lugar hubiera hecho. Besó a su atractiva novia vestida de enfermera. Al inicio Erza no supo cómo actuar, pero sus labios fueron bastante persuasivos y por culpa de ellos igualmente olvidó cualquier dolor que pudiera provocar a su convaleciente novio.
Sus fuertes manos se ajustaron posesivamente alrededor de su cintura, mientras que ella usó las propias para ajustar su cabeza contra la de ella y potenciar un beso apropiado al abrir los labios levemente. En momentos como este se sentía bastante bien ser un adolescente con hormonas enamorado. XXXXX. Solo un par de días de atenciones de su adorada novia y prometida bastaron para regresarle sobre sus pies al 100% de condiciones, aunque una parte de él le disgustara la idea de terminar con esos días. Ellas fueron muy atentas con él, en especial para alguien que no recibió atenciones similares en el pasado. Sobre todo el bono con Erza y su traje de enfermera, que posteriormente copió Tier. La pelirroja tenía hábitos de disfrazarse según la ocasión y al ver la atención que recibía de su prometido rubio, la pelirrubia de piel morena no quiso quedarse atrás. Tier estaba sorprendida al enterarse que tenía un disfraz de enfermera de repuesto. Era lamentable no tener algo para preservar el momento en el que las dos cruzaron la puerta con los mismos disfraces, la expresión de Naruto era algo que jamás iban a olvidar. A esto se agregaba que con Tier tenía mayor intimidad por los que los actos que implicaban al famoso traje de enfermera no eran tan inocentes como los que implicaron a Erza. Por lo general eran escuchados largos gemidos en la noche dejando a los dos prometidos disfrutar de esta sed de lujuria y actividad con ropas extrañas. Era un bono muy aprovechado que Tier tuviera un cuerpo tan provocativo como el de Erza. Lamentablemente el traje de enfermera fue destrozado para el día siguiente, aunque una risueña Tier podría ser vista con una leve cojera al día siguiente. Dejando esa etapa atrás, concentraron actualmente sus esfuerzos en restaurar el barco que trajo a Naruto a su nación ancestral. Sin las atenciones adecuadas, se había deteriorado enormemente contando el desgaste de la madera, musgo y hongos en el interior por falta de limpieza, y otros temas que hicieron imposible salir de la isla. Era una suerte que tanto Erza como Tier tuvieran conocimientos de carpintería y construcción para restaurar la embarcación. Tier debió aprender de sus padres debido a la carencia de mano de obra externa al estar en una isla abandonada, mientras que Erza tuvo que aprender carpintería y reparaciones durante su estadía como genin. Uzushigakure no Sato era un pueblo cercano a la costa, por lo que la mayoría de los trabajos genin implicaban reparaciones de este tipo. Con sus conocimientos puestos sobre la mesa dejaron en claro que eran las supervisoras del trabajo de Naruto, quien a su mucho infortunio era el trabajador de todo debido a su capacidad múltiple. Semanas de trabajo fueron reducidas a escasos días gracias a la organización de Tier y Erza, con el trabajo de Naruto. Cambiaron gran parte de la embarcación, básicamente toda la madera interna que fue víctima de los hongos y la humedad, cambiaron las literas que estaban integradas a la construcción. Aprovechando este hecho decidieron implementar un armazón integrado a la habitación de las literas y con la ayuda de las camas que Tier guardaba, lograron restaurar incluso los colchones. Comedor y sala principal fueron completamente restauradas, así como el mismo timón del barco. Ya al final de la semana, un Naruto exhausto se sentó contra un árbol en la costa observando el trabajo de días realizado, así como obtener el conocimiento simultáneo de estos días al realizar su jutsu característico de forma constante. Mereces un buen descanso. Anunció Tier llegando junto a Erza, viendo ambas el barco recién terminado. Incluso estaba pintado. Notando que este era un buen momento para avances en su relación, así como una buena recompensa para su prometido, la rubia iba a tomar asiento para acompañarle. No alcanzó a hacerlo, puesto que a su sorpresa, Erza había realizado lo que pasaba por su mente. Al menos eso intentó, ya que la pelirroja inmediatamente se puso de pie. Antes de un buen descanso mereces una buena ducha. Bien, esa declaración de Erza dio a entender que los esfuerzos por una embarcación arreglada y limpia le quitaron tiempo de higiene. En especial si se trataba de agua de mar, hongos, musgos, suciedad, polvo y sudor. Resignado por la orden directa de su aparente superior, Naruto se fue en busca de un buen baño. Él ya había asumido este orden, jamás tendría una lucha que no podría ganar, no contra Erza y Tier. Las dos jóvenes vieron al muchacho alejarse entre el bosque, lo más probable hacia el río más cercano, el hogar del clan Maribel estaba a horas de camino. Mientras tanto podríamos hacer el almuerzo. Con eso decidido, las dos se separaron buscando los implementos. La mayoría de los alimentos ya estaba en sellos de almacenamiento y de preservación para ser usado en el viaje futuro, esto también sucedía con todo lo de valor de la casa de Tier que ella quisiera llevarse, lo que no era mucho. Lo que había realmente de valor estaba en Kiri y ese era el motivo por el viaje de regreso a su patria para el que se preparaban. No, expatria, Konoha sería su próxima patria con esperanza.
Con todo eso establecido, mientras Erza se encargaba de preparar utensilios y el lugar de la cocina, ya que la de la casa estaba desinstalada, Tyr debía enfocarse en encontrar alimentos naturales, cosa en que era buena. Sí, el cultivo era una costumbre dejada por sus padres para tener alimentos determinados, harina y sus segregados. Pero cuando no estaba con la cosecha o cazando la recolección, era un buen sistema de alimentación, si no se abusaba de él. Era buena en ello y era divertido para matar el tiempo, del cual tenía mucho en una isla desierta. La ruta de recolección llegó al río, cosa que era usual debido a que los alimentos crecían en lugares fértiles, los que normalmente eran cercanos a una fuente de agua como un río. Siguiendo el fluir del río llegó hasta la parte superior de la cascada donde usualmente entrenaba Naruto, y en ocasiones con Naruto. Muchos recuerdos estaban en este lugar, así como uno de sus primeros encuentros. Tyr rodeó el desnivel para llegar a la base de la cascada, donde un lago se formaba. Tan metida estaba en sus pensamientos que tardó en notar que el rubio patilludo que albergaba sus pensamientos estaba presente justamente bajo la cascada. Tampoco espero que estuviera desnudo. Tal fue la impresión que soltó su bolso con las provisiones de la recolección, e inmediatamente intervino para evitar que ésta cayera y emitiera ruido. Se sentiría avergonzada si su prometido le descubriera aquí, en especial si éste pensaba que le estaba espiando. Sí, sonaba ridículo luego de la cantidad de veces que habían bailado tango en el pasado, pero por alguna razón le daba ese sentimiento y no tenía tiempo de analizar esos pensamientos ahora. Su plan era ocultarse, es decir, escapar inmediatamente mientras aún no era notada, pero gracias a un movimiento poco evidente se dio cuenta que su prometido le había descubierto. Se puso recto y paralizado bajo la corriente de la cascada, de la cual era utilizada para darse la ducha ordenada por Erza y Tyr. «Tyr-chan, ¿estás ahí?», preguntó oculto sin confirmación visual. Eso le dio a la rubia morena opciones. Al parecer su presencia no estaba confirmada por su prometido, pero eso dejaba el misterio mucho más grande. ¿Cómo podía saber que ella estaba ahí sin confirmación? ¿Qué le hacía decir eso? Se encontraba en una contradicción. Despejar la duda implicaría confirmar su presencia, irse dejaría el misterio como eso, un misterio. ¿Qué hacer? Era la duda que debía resolver en segundos. Al final su curiosidad fue la vencedora, luego de repasar varios esquemas y resultados posibles, usualmente fingir ignorancia no terminaba de buena idea. Decidida avanzó hacia el lago, usando control de chakra para caminar sobre el agua sin hundirse. Sí, llegué aquí mientras recolectaba nuestro almuerzo. Como Erza, Tyr tiene un alto sentido del orgullo, por lo que no se disculparía con facilidad o, de tener la culpa, le costaría trabajo admitirla. Eso es lo que se demostraba ahora. Había olvidado que el sistema de tuberías estaba desactivado y no hay agua en casa. Ah, bien. Naruto se ocultaba detrás del espacio entre la cascada y la roca. Si no te molesta, pidió dando un entendimiento de que quería privacidad. Tal vez era el momento torpe y la forma inesperada de su encuentro que le otorgaba la timidez a ambos. Solo quería preguntar, ¿cómo sabías que estaba aquí? ¿Usaste el modo sabio?, preguntó la rubia bastante curiosa. Ahora que lo dices, el propio Naruto se veía bastante sorprendido con ese comentario, aunque Tyr no podía verlo debido a que la cascada de interponía en él la visión. No. De alguna manera tenía la sensación de que estabas ahí, solo que no estaba seguro de cómo lo sentí. Habilidad sensorial, el elemento Yin Yang se está adaptando a tu cuerpo. Usualmente esto desarrolla el potencial oculto en los usuarios, una capacidad que no se desarrolla convencionalmente o que no fue desarrollada por desconocimiento. Pese a la explicación, eso dejó a Naruto más confundido que antes y Tyr no tenía que verlo para saberlo. En el pasado se conoció que algunos de los miembros del clan Uzumaki eran talentosos ninjas sensores, aunque escasos. No era una habilidad común, pero prevalecía en la sangre. El elemento Yin Yang probablemente ha liberado ese potencial en ti. ¿Eso significa que soy un sensor sin el modo sabio?, preguntó con bastante ilusión en su voz. Sí, pero no significa que vendrá fácilmente como tu senjutsu, debe ser desarrollado correctamente. ¿Desde cuándo comenzaste a sentir esa habilidad? Era el turno de Tyr satisfacer su curiosidad, de haberlo sabido antes le hubiera ayudado en lo que podía. Bien, en mi lucha con el dragón de luz, después que se agotara el chakra senjutsu, comencé a desesperarme debido a su gigantesca velocidad. Era imposible para mí verlo y antes contaba con los sentidos realzados del modo sabio. Fue cuando comencé a sentirle venir sin necesidad de verlo, aunque aún así no fue suficiente.
El tono triste de Naruto daba a entender que su derrota en aquella lucha aún era un punto dolido para él, cosa que Tier entendía. Bien, me alegra saber de esta habilidad. En el viaje tendremos tiempo de desarrollarla usando las criaturas del mar como objetivo. El ambiente se aligeró después de eso, e incluso la timidez con la que se habían dirigido antes fue olvidada lo suficiente para que la rubia del clan Arribel recuperara su confianza. Naruto no podía escuchar sonidos débiles por el estruendo suave de la cascada y con su sexto sentido recién desarrollándose podía levemente tener la intuición de que Tyr se alejaba. Concluyendo que fue el fin de la conversación, él podía resumir sus actividades para asearse. Eso intentó hasta que volviera a picar ese nuevo sexto sentido inexacto. La sensación de presencia regresó e iba a preguntar lo que sucedía, hasta que dicha presunta presencia hiciera su aparición al atravesar la cascada. La quijada del ninja de Konoha casi cayó, puesto quien había atravesado la cascada era Tierra Rivel completamente desnuda. Al igual que tú, tampoco tuve la oportunidad de darme un baño. Confesó Tier sin siquiera mostrar un sonrojo en la presencia desnuda de ambos. Esa maldita confianza te valió. Maldijo Naruto en su mente al ver esa leve sonrisa en el rostro de Tier. Este era el juego de seducción que jamás pudo ganarle a su prometida, no sabía cómo pero ella entendía el poder que le otorgaba su cuerpo y tenía la habilidad para utilizar dicho poder gracias a su actitud innata. Antes de que su boca pudiera reunir palabras para defenderse fue abordado por otra invasora. Desde el toque de labios estaba claro que Tyr tenía el control total sobre sus acciones, dejando a Naruto como un mero seguidor. Era frustrante, pero tampoco habían mayores quejas, salvo de que Erza era probablemente igual o superior en actitud que su prometida. ¿Es que él era atraído a mujeres fuertes solamente o era una especie de maldición? Igualmente, estos pensamientos duraron por poco tiempo mientras que el beso tomaba mayor temperatura. Siendo aún más alta, aunque por poca diferencia, Naruto tenía que elevar su cara para poder corresponder mientras ella bajaba la suya. Las manos del joven bajaron al respaldo de la cintura de su prometida, limitando peligrosamente con el final de su espalda. Tyr profundizaba gustosa tomando la cabeza de su prometido entre sus manos y enredándolas entre su cabello para perderse en ellos. Con la lucha de los dragones del clan Uzumaki y las preparaciones para el viaje, la pareja no tuvo tiempo para este tipo de cosas. Siendo adolescentes, las hormonas estaban trabajando duro y debido a que ya habían tomado un ritmo de actividad de entre los dos por las semanas antepasadas, la falta de actividad reciente estaba pasando la cuenta en estos instantes. Finalmente cedido ante sus sentidos más básicos, Naruto terminó su recorrido instalando su mano en el muslo derecho para apretar suavemente, pero con firmeza. Tyr soltó un gemido instantáneo. Sin dejar ir, usó su mano disponible y comenzó a subir hasta llegar al busto de la mujer y presionó contra el izquierdo. Tyr soltó un segundo gemido ronco, en esta ocasión prendiendo la intensidad del momento de ambos. Finalmente Naruto pudo tomar el control de dirección, presionando a su prometida contra el respaldo de rocas que otorgaba la cascada. En esta nueva posición se adaptaron nuevamente. La heredera del clan Arribel estaba acorralada contra la muralla de roca, mientras que el heredero del clan Uzumaki la mantenía fuertemente afirmada. Tyr soltó a su prometido para sostenerse de las rocas. Entonces la mano en el muslo de Tyr cambió de lugar a uno mucho más atrevido ubicado en la entrepierna de la joven. Ella soltó un gemido ante el toque, él ya conocía ese lugar bien con sus dedos y a estas alturas, a pesar de la falta de práctica en los últimos días, aún recordaba cada punto sensible. Pronto para su prometido no fue suficiente escuchar esos gemidos, repentinamente dejó ir sus labios para pasar a su mejilla y luego a su cuello, sus pechos y su intermedio, luego de unos momentos de atención pasó a su vientre y con eso exploró tierras que con sus labios no había recorrido. Tyr soltó un gemido tan ronco y profundo como ninguno otro. Él jamás había ido ahí antes, por lo que sentidos nuevos habían sido abiertos en intensidades jamás realizadas. Sus piernas perdieron cualquier fuerza que pudieran sostenerla en pie o cualquier control de chakra que la mantuviera por sobre el nivel del agua, por lo que Naruto fue el encargado de mantenerla en esa posición. Su cabeza estaba con fuerza atendiendo con curiosidad su entrepierna, sintiendo el nuevo gusto y sus manos subieron hasta sus abandonados y pronunciados pechos que comenzó a acariciar con fuerza. Ella simplemente se derritió y se dejó ir por este nuevo intenso placer que sentía. Su cuerpo se encorvó en dirección hacia su amante en lo que éste agregaba intensidad a su masaje y atención.
Las piernas de la joven pronto fueron dobladas a nivel de sus hombros mientras el joven regresó a sus pechos combinando manos y boca en ellos, con un último movimiento regresó a su boca. Tyr la tomó entre la suya y los labios de ambos fueron deformados con los de él, fue ella quien se movió y tomó a Naruto dentro de ella comenzando con las oscilaciones. XXXX. Había preparado el fuego, los utensilios, condimentos, platos y servicios, incluso había improvisado una mesa y sillas en la intemperie para la situación, quedando cerca del barco encallado que pasaba por las reparaciones y mantenciones de su novio. Erza tenía todo listo para el regreso de ambos ausentes. Solo había un problema, pasaban los minutos y ellos no llegaban, esos minutos se transformaron en media hora. Era conocido que ella no tenía una paciencia tan amplia como Tyr, no para aquellos impuntuales. Sin saberlo, en algún lugar del país del fuego un Jounin enmascarado estornudo, pero eso no era de importancia para Erza. Decidiendo que ya fue suficiente y levemente preocupada por cualquier contingencia, Erza fue en el mismo camino del cual se había ido Tyr antes. El sendero y su rastro era fácil de seguir. La rubia no estaba intentando ocultar sus movimientos y aunque fuera así, Erza era un Jounin en los días que Uzushio aún estaba en pie. Habilidades como el seguimiento y rastreo eran fáciles para ella. En minutos el rastro le había llevado al bolso lleno de alimentos silvestres, estaba claro que era de Tyr. Miró a su entorno encontrándose con el lago donde Naruto entrenó tiempo atrás sus habilidades, también era una buena fuente de agua natural. Pero hubo un movimiento que llamó su atención que venía desde la cascada. Dos siluetas distorsionadas por el agua podían ser vistas, o era una que se dividía en dos. No alcanzó a dar un paso en el agua cuando sintió un profundo gemido. Esa voz fue pronto reconoció la voz y con atención en su vista pudo distinguir las siluetas moviéndose por los colores. La piel morena y la piel ligeramente tostada de forma sana, las cabelleras rubias y las voces familiares. Tiersan y Naruto. Dedujo rápidamente. Entendiendo lo que sucedía, fijó su mirada en el suelo apenada, solo para ver la ropa de Tyr tirada por el suelo seco, su sonrojo aumentó más. Erza no era tonta, estaba entendida de la profundidad de la relación entre Tyr y Naruto. Mientras que, por fortuna, nunca los había escuchado, por sus actitudes y notoria proximidad sabía que ambos estaban realmente unidos. Esta era la primera vez que lo presenciaba ante sus ojos. Ella era curiosa y sin duda tenía interés, pero sabía que en el nivel de su relación con Naruto actual, no estaba lista para el paso que Tyr y su novio mostraban en estos momentos. Esto no impedía que le dieran leves celos. Determinada en que su día llegaría tarde o temprano, se marchó de la escena para darle a la pareja un tiempo prudente, aunque a una parte de ella estuviera enormemente interesada en aprender más sobre la situación mediante observación cercana. Su sentido común era más fuerte. Tomó los alimentos recolectados por Tyr y regresó a la zona que ella había preparado, iniciando con el almuerzo. Incluso, en el camino logró cazar accidentalmente un pato que volaba bajo. En tan solo media hora tenía todo listo para que los demás llegara, lo cual se dio justo en aquel momento. Un ligeramente apenado Naruto y una discretamente risueña Tyr caminaban por el sendero. Pareció que la rubia se sorprendió al ver todo listo con los alimentos que ella había encontrado, supo de inmediato lo que significaba, soltando un leve sonrojo. Naruto no se dio por enterado. Aunque antes de comenzar Erza interceptó a Naruto, tomándolo por el cuello de su chaqueta lo jaló hacia ella para crear un potente choque de labios, completamente apasionado. El rubio estaba más allá de impresionado, Erza jamás le había besado de esta forma, no con este sentimiento de pasión tan intenso, ni siquiera pudo responder. Sin siquiera saberlo ella ya se había alejado de sus labios, pero el apretón de sus manos a su chaqueta se mantenía. Puede que aún sea demasiado pronto, pero no me quedaré atrás por mucho. La expresión de Erza al decir eso fue la más seductora e iluminada que hubiera visto Naruto, al punto de que casi tuvo que cambiar su ropa interior debido a la amenaza palpitante en su entrepierna. Con eso dicho le dejo ir, no sin antes caminar junto a Tyr para una última charla antes de almorzar lejos del alcance del oído de Naruto. ¿Se siente bien? Entre la pregunta que causaba natural vergüenza era opacada por la expresión bastante tierna de Erza con sus característicos ojos de gato, lo que en contradicción causaba bastante gracia. Tyr no sabía si reír o apenarse, hasta que una inconsciente sonrisa salió de su boca, dejando la respuesta a la productiva imaginación de la pelirroja. XXX. Era un momento difícil.
Erza y Tier estaban situadas en la parte trasera del barco observando cómo él, una vez llamado País del Remolino, se alejaba a velocidad constante de ellos y de cómo la isla se empequeñecía a cada instante. Mientras vivían sentimientos y razones distintas, al mismo tiempo eran muy similares. Para Erza fue su nación, el pueblo que le vio nacer y crecer, donde todas las memorias de sus amigos residían y todas sus experiencias se concentraban. Para Tier fue el refugio de su familia, donde, a pesar de ser breves momentos, vivió feliz junto a sus padres aun con el terrible pasado tras ellos, o aun con sus terribles muertes. Aun con todo eso era el final y el principio de nuevas etapas en sus vidas. Tendrían nuevas experiencias y vivencias, un nuevo futuro les esperaba. Pero mientras era por algunos instantes finales, ambas decidieron ver lo último de su pasado, representado como una isla en pleno mar. Más tarde, esa misma noche, Naruto se iba a descansar. Había usado un Kage Bunshin para dejarlo como el responsable del barco mientras se iba a dormir. Era una de sus capacidades recién descubiertas, no sabía si producto por el entrenamiento especial de Tiero ya era capaz de hacer eso antes. La gracia era quitar el impacto de conciencia a inconsciencia utilizando las etapas de sueño, permitiéndole dejar esa parte de él sin daños, aunque sería despertado inmediatamente al momento en el que su copia fuera disipada. Tranquilo regresó a la habitación de literas. Eran 4 compartimientos rectangulares con un colchón cada uno, e interpuestos con cortinas para evitar molestias lumínicas externas y otorgar cierta privacidad. También había agregado el detalle de sellos de intimidad en un sentido permitían que entrara el sonido, no que saliera, de esta forma podían estar alertas en caso de emergencia externa, pero no emitirían sonido en caso de ronquidos o de ciertas actividades. Su cama se encontraba a la derecha inferior, mientras que la de Tier se encontraba en la izquierda superior y la de Erza en la izquierda inferior, bajo Tier. Ellas habían llegado temprano y sinceramente no las culpaba luego de abandonar su hogar. Poniéndose su ropa de dormir entró en su cama y se dispuso a un merecido descanso. No tardó en cerrar los ojos siendo vencido por el cansancio con facilidad, pero no duró mucho su tranquilidad. No era el meneo del barco, el cual no era molestia, era el hecho de que alguien había entrado en su lugar de descanso. Tier pasó por encima de Naruto situándose contra la pared de madera a la derecha de Naruto. Esta se acomodó bajo los mantos de la cama y contra su prometido, el sueño no tardó en llegar que al parecer hasta este momento había parecido imposible de lograr sola. Unos minutos pasaron y Naruto estaba listo para volver a dormir cuando nuevamente fue interrumpido. Esta vez fue su novia pelirroja quien se aventuró a entrar e instalarse en el lado izquierdo de Naruto, causando que los tres tuvieran que apretarse bastante, no que a Tier o Erza les molestara. Tier reposaba contra su hombro mientras que Erza se instaló contra su pecho, lo único que mantenían en común eran las piernas enredadas con las de él. Podía sentirlas intentando aproximarse más buscando su consoladora presencia y compañía, haciéndoles sentir que no estaban solas, que no habían sido olvidadas y que ciertamente estaban en un lugar familiar, queridas. Eso era todo lo que necesitaban, por eso él se acomodó entre ellas permitiéndoles acercarse un poco más. Este instante le hizo pensar sobre lo que vendría. Ellas definitivamente regresarían a Konoha junto a él cuando pasara el tiempo dado por Jiraiya para su entrenamiento y autodescubrimiento, pero no todo sería perfecto. A estas alturas, gracias al pensamiento incrustado por su pervertido sensei, su prometida y su novia entendía que no era suficiente eso para que formaran parte de Konoha. Tsunade tenía un deber ante el pueblo más allá del cariño que pudiera sentir por Naruto como hermana barra madre sustituta. Tenía que comenzar a preparar su regreso desde ya. Decidido, Naruto usó otro Kage Bunshin junto a un Kawarimi para reemplazarse por su copia y tener libertad sin advertir a su prometida y novia. Junto a la pared que se encontraba junto a la puerta se encontraba un humilde escritorio donde tomó asiento y preparó una carta. Tardó probablemente 1 hora en escribirla como él deseaba, con decenas de intentos fallidos antes, pero lo logró. Con eso listo se dispuso al siguiente paso de su plan, brevemente ideado. Naruto mordió su pulgar dejando una pequeña fracción de sangre escapar, solo para que la pequeña herida fuera regenerada rápidamente. Seguido a esto realizó sellos de mano. Kuchiyo Senojutsu. Su mano impactó el escritorio revelando a un pequeño saco rojo con manchas azul marino en su cara y unos googles alrededor de su cuello. Kosuke, necesito que entregues esto a Tsunade Baa-chan por favor. Entendido. Tomó el pergamino tamaño carta y desapareció igual de rápido a como llegó. Bien, espero que esto funcione, Datebayo.
comentó el rubio en voz baja para regresar a su cama, que a su sorpresa el clon mantenía una dichosa sonrisa en su rostro. Al ver que el verdadero había regresado le miro desganadamente. No me culpes, además tú eres yo. Bastardo afortunado. Antes de decir algo más, Naruto disipó el jutsu y rápidamente usó reemplazo para situarse en el lugar abandonado, logrando no levantar sospechas a su prometida y novia. Realmente esperaba que la carta funcionara y que Tsunade le ayudara correctamente. Por supuesto que jugaba una carta peligrosa, en especial si ella comenzaba a catalogarle como un pervertido al igual que su sensei, o peor aún, que le diga a Sakura y que a su vez, ésta le diga a Ino. El pueblo se enteraría de todo en cuestión de minutos con la velocidad del chisme. El horror absoluto imaginado fue rápidamente opacado por el movimiento de Tier y Erza contra él, enormemente ayudado por las leves inclinaciones de la embarcación que se encontraban. Sus presencias hacían rápidamente olvidado cualquier problema y complicación futura, escuchando sus rítmicas respiraciones o suaves ronquidos. Solo le tomó un par de minutos comenzar a soñar en compañía de sus preciosas acompañantes y esperanzadoramente futuras esposas. Hasta ahora había tenido suerte con el mundo brindándole dos hermosas jóvenes, seguramente ya no necesitaría a alguien más si Tsunade lograba convencer al consejo del pueblo de que con dos esposas ya sería suficiente para restablecer un clan. Claro que Naruto no tenía idea que el mundo estaba lejos de terminar con su trabajo. XXX. La brisa suave del día nublado ondeaba su cabello largo azul, sus ojos azules fijos hacia la tierra y a su lado, sosteniéndolo firmemente en su mano, estaba un arma Wandao. Todo esto era centrado en un acto de penitencia que ella misma se había autoimpuesto. La tumba Sesu Sensei. Al inicio ella venía aquí una vez al día, luego una vez a la semana, después una vez al mes, ahora tan solo venía en fechas específicas como lo era hoy. En un día como hoy, hace varios años ocurrió el inicio del fin de su clan y con eso la caída de Kiri que una vez respetó. También era el recordatorio de su fallo como la guardaespaldas de la heredera de clan Arribeltier. Años habían pasado y no tenía idea si ella seguía con vida. Después del escape de los líderes del clan, Yagura se había encargado de buscarles hasta que trajo sus cabezas y las exhibió al pueblo para demostrar las consecuencias de la traición, que en este caso era el hecho de no ceder sus jutsus de clan como el Mizukage ordenaba. Ella y un pequeño grupo se habían quedado a aguantar, pero con los años la resistencia fue efímera, cayendo uno a uno hasta que quedaron solo ella y su anciano sensei quien murió en la vejez. Finalmente Yagura murió por razones desconocidas y fue nombrado un nuevo Mizukage dando el final a la guerra civil, pero el daño ya estaba hecho y ella no tenía las intenciones de regresar a Kiri. Aún vivía en el refugio del clan Arribel oculto en el país del agua, lejano al pueblo principal. Siempre esperando que regresara la heredera jamás confirmada muerta, era su esperanza. Ella alguna vez fue su íntima mejor amiga y guardaespaldas, y como tal jamás perdería la fe. Esperaría en este sitio lo que hiciera falta, hasta que ella regresara o hasta que llegara el día de su muerte. No antes sino después. Era su orgullo tanto como para su amiga íntima como para el clan que la adoptó y le dio una familia, se los debía y jamás se retractaría a su promesa. O su nombre no